Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno, compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 11 de enero, justo después de la apertura asiática. Podemos ver, primero que todo, que esto ha sido la formación de un hombro cabeza a hombro, y quiero que dibujemos lo más importante en un hombro cabeza a hombro, que es la línea clavicular. Sin duda, vendríamos a decir que viene siendo esta, dibujada, vamos a ponerla en este caso de color blanco. Es muy importante reconocer la línea clavicular porque ella normalmente va a terminar siendo el último soporte para la confirmación del movimiento, y al mismo tiempo, cuando hay un rebote alcista, ella va a ser la resistencia más fuerte hasta que se cumpla el objetivo, o se puede dar por finalizado el movimiento bajista y justamente cancelar la idea del destino del hombro cabeza a hombro, siempre y cuando se supere entonces este punto de quiebre, que actualmente se encuentra en los $47.500. Me gusta que aunque este viene siendo el punto, la media de 200, que es la línea roja, se encuentra bastante cerca en los $48.500. Esta confluencia de resistencia me da a mí la idea de que este es precisamente el precio límite en donde absolutamente todas las posiciones bajistas tienen sus stop loss. De manera que, o muy probablemente, este precio ya no lo volvamos a ver y se ejecute el movimiento de destino del hombro cabeza a hombro, que lo podemos dibujar de la siguiente forma, justamente trazando una línea vertical desde donde se encuentra la línea clavicular hasta la cabeza, lo que viene siendo entonces la misma proyección luego de la ruptura hacia abajo. Fíjense que nos encontramos en un proceso bajista confirmado ya de varios días, bastante pronunciado. El objetivo de ese hombro cabeza a hombro son los $23.400. En esa área podemos ver que existió un punto donde el precio hizo de resistencia, pero no fue muy significativo, y luego se continuó con el rumbo alcista hasta los $40.000 en enero del año pasado. Pero viene siendo ese el precio objetivo que se debería alcanzar para de verdad suponer que se ha trazado el objetivo bajista, y ese es el principal área de compra en donde todos los cortos que se han aperturado en esta área de los $48.000, viendo lo mismo que yo, el hombro cabeza a hombro, estarían estipulados a ganar. No puede haber un movimiento más pronunciado que ese, aunque igual ya ese es bastante aberrante. Pero sí, en efecto, ese viene siendo el análisis técnico que podemos realizarle simplemente usando lo que viene siendo el hombro cabeza a hombro que está dibujando. De todas maneras, les muestro que tengo esta otra línea aquí en los $31.000, que viene siendo una resistencia muy anterior a ese destino, el hombro cabeza a hombro, en donde muy probablemente, ya que fue el sitio en donde estuvimos lateralizando desde mayo hasta julio cuando despegamos nuevamente, viene siendo la principal área de volumen, donde también estábamos sospechando en aquel tiempo de este hombro cabeza hombro, que a la final pues nunca terminó de romper la línea clavicular con confirmación y nunca cumplió su objetivo, sino más bien tuvo una reversión bastante impresionante que nos llevó incluso a máximos históricos. Ese viene siendo entonces la principal resistencia, los $33.000 aproximadamente, dándose una confirmación del movimiento bajista. Viene siendo entonces esa el primer soporte, y luego tenemos, como les digo, el destino del hombro cabeza a hombro en los 23.400 como el segundo soporte más importante del precio. El precio de Bitcoin, mucha gente realmente está considerando que esta corrección son las mejores zonas de compra. Sin embargo, a nivel de indicadores, ya no solamente considerando el análisis técnico, tampoco consigo ningún motivo para considerar que estas sean las zonas de compra. Vamos a ver, por ejemplo, el Esquisite Momentum. Vemos que está en el desarrollo del Valle Rojo, y vemos también la pendiente totalmente empinada de manera positiva del ADX, por lo que puedo determinar que tengo una tendencia totalmente definida. Otro indicador que tenemos aquí, que viene siendo el Ichimoku. La nube del Ichimoku me tiene la confirmación del movimiento bajista desde el día
4 de diciembre, en donde no solamente se perdió la nube, sino que el cheat code, la línea verde, también rompió la nube. Prácticamente la única resistencia que me quedaba era la media de 200. La intentó respetar durante un tiempo, incluso tuvo un buen pullback, pero fíjense que ahora que hemos perdido la media de 200, justo con ella también terminamos de conformar el hombro, cabeza a hombro que les estoy comentando. Entonces el Ichimoku también no me da a mí ningún motivo para pensar que este movimiento bajista se haya detenido. A nivel de indicadores, muy probablemente todos comiencen a darme alguna señal de entrada si el precio al menos alcanzara un cierre diario por encima de los $43.800, porque se estaría montando encima del Tenkan, la pequeña línea azul que tengo acá dibujada, que viene siendo la media de 7 periodos del Ichimoku, donde pues precisamente corresponde con el 50% de Fibonacci. Ese punto es bastante clave cuando se va a comenzar a pensar en la reversión de un movimiento tendencial, y fíjense que no la hemos podido recuperar. Desde que perdimos el Tenkan justamente el 28 de diciembre, nos ha servido de resistencia para lo que ha sido la continuación del movimiento bajista, y no puedo especular que esta tendencia vaya a cambiar, al menos de que rompa, como les muestro, la primera resistencia de los 43.800 del Tenkan como primer síntoma para tener un oscurecimiento del valle rojo y al menos comenzar a salir de la zona de sobreventa del RSI. Simplemente veo por absolutamente todos los indicadores que el movimiento bajista no necesariamente tiene que continuar con la verticalidad que tiene actualmente, pero que no tiene ningún síntoma de revertirse. Eso simplemente teniendo en cuenta, como les digo, el análisis técnico, el análisis de los indicadores. Pero si intentamos ver cuál es la justificación de esta caída, más allá de nivel técnico, es que a nivel fundamental han estado ocurriendo bastantes cosas que afectan el precio de Bitcoin de una manera bastante grave. Yo les he comentado anteriormente que es muy importante observar lo que están haciendo el rendimiento de los bonos americanos, porque normalmente es un síntoma de lo que el mercado está intentando decirnos. Me explico con detenimiento. El mercado compra bonos para cubrirse frente a eventualidades que no le parecen convenientes y los vende precisamente cuando quiere invertir en cosas más especulativas, como por ejemplo el Bitcoin. Este aumento tan vertical que están teniendo los bonos americanos me coincide, si se dan cuenta, con un probable hombro, cabeza, hombro invertido, que viene siendo esta línea amarilla que tengo acá dibujada. Lo peor del caso es que este es en el gráfico diario, pero si yo me voy al gráfico semanal veo que este es el hombro derecho de un movimiento alcista para las rentabilidades mucho más grande. Permítanme les muestro, se construyó un gigantesco hombro, cabeza, hombro, aproximadamente desde el 22 de julio del 2019. Si se dan cuenta, justamente en este punto tengo la línea clavicular de este hombro, esta enorme cabeza, en donde incluyo la caída de rentabilidades por el COVID y ahora este aumento de rentabilidades que ocurrió justamente hasta abril del año pasado, coincidiendo con nuestros máximos primeros históricos que hicimos en Bitcoin de los $62.000. Y luego pues precisamente hubo otra caída en las rentabilidades, en donde vino nuestra gran corrección. Y fíjense, entonces tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido, y en esta última área también tenemos un pequeño hombro, cabeza, hombro, dándonos una clara pista de que las rentabilidades suben o suben. Y es que tiene todo el sentido del mundo, considerando el hecho de que estas personas esperan recibir dentro de 10 años cupones con intereses de un 1.76%, y eso es en el interés del mercado, porque realmente este no es el interés que le pagan a los tenedores de esos bonos, les pagan menos. En una inflación de 7%, ¿cómo tú vas a querer ganar un 1.76%? O sea, la gente que está metida en el problema de haber invertido en mal punto está atrapado en intereses negativos, y eso es lo que los lleva a quererlos vender. Esa venta es la que aumenta las rentabilidades. Este gráfico de la rentabilidad de los bonos funciona exactamente opuesto a la de la cotización. La gente vende bonos y sube la rentabilidad. Entonces están vendiendo muchos bonos y esa rentabilidad está subiendo con mucha fuerza en este punto, y llevándome a por lógica,
considerando la inflación, saber que se va a disparar con mucha fuerza más. Lo único que la sostiene ahí, si se dan cuenta, es que está luchando contra la media de 200. Esa media en gráfico semanal es una media extremadamente fuerte. Pero tiene todas las condiciones para que este puede ser el perfecta área de lateralización para luego seguir subiendo, o precisamente de rechazo. De tener un rechazo y de fracasar este hombro cabeza a hombro y precisamente meterse nuevamente por debajo de la rentabilidad del 1.6, podemos hablar de que Bitcoin va a tener una recuperación bastante importante, de manera de que nuevamente la gente está comprando los bonos, las rentabilidades, aunque se están alejando del sentido común, porque precisamente la inflación me lleva a creer que las rentabilidades tienen que subir con mucha fuerza. Y sin contar la proyección que me dibuja este hombro cabeza a hombro invertido, que vamos a dejarlo dibujado porque estoy seguro que en algún momento del año muy probablemente ese objetivo se alcance. Sea en estos momentos o no lo sea, la proyección técnica es bastante clara de que el precio objetivo de las rentabilidades es aproximadamente de un 2.85%, cumpliéndose ese objetivo. Unas rentabilidades así de altas pues no se han visto en muchísimos años, precisamente desde cuando comenzaron la recuperación de la crisis que se generó en el 2018. Justamente a partir de ese momento la Fed comenzó una nueva QE donde compraba más sus bonos y comenzaron a bajar sus rentabilidades. Pero precisamente podríamos estar hablando de poder estar enfrentando una subida bastante vertical de las rentabilidades de los bonos y justamente una muy probable crisis generalizada del mercado que lleve a tener mucha volatilidad en el precio de Bitcoin. Volatilidad a la baja. No vendría siendo para adquirir nuevos máximos históricos, al menos hasta que se detenga esta subida vertical. El hecho de que la rentabilidad de los bonos haya dado este rompimiento del hombro cabeza a hombro es lo que precisamente tiene a todos los operadores bastante cautos de que estas no son las zonas de compra. Las mejores zonas de compra van a ser cuando estas rentabilidades dejen de causar un problema, como les digo, al menos recuperándose por debajo del 1.60 de lo que viene siendo la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años. Viene siendo la más estudiada por la mano fuerte y es la que más observo. Las otras las tengo simplemente para ver si existe algún tipo de aplanamiento de las curvas. Ese es otro síntoma bastante importante para tener en cuenta para saber cuándo se puede empezar a pensar que viene una crisis de verdad y se encuentra bastante alejado. Voy a intentar explicarlo de una manera bastante rápida. Si se dan cuenta, aquí también tengo el hombro cabeza a hombro invertido en el de 20 años, pero no he tenido la ruptura. El hecho de que se esté respetando que las rentabilidades de los bonos a más largo plazo no estén teniendo esos mismos movimientos alcistas tan verticales es lo que mantiene bastante seguro de que por lo menos quedan semanas para confirmar una crisis real. Simplemente actualmente hay inestabilidad, nerviosismo, podríamos llamarlo miedo generalizado, pero no hay algo realmente más fuerte, sino simplemente ver que los bonos a 10 años no se encuentran en el mejor punto, pero los bonos a 20 años no me han roto tampoco la media de 200, ni siquiera la están buscando y están luchando contra la línea clavicular todavía. No se da por rota ni por perdida como en el caso de los 10 años. Ese acompañamiento de ambos bonos sí puede ser bastante grave, pero como les comento, no se está dando por ahora. El movimiento que podemos también observar, el del SP500, ya voy a regresar al gráfico diario. Para el día de hoy, precisamente tuvo una caída bastante vertical. Si se dan cuenta, muestra un doji que pudiera haber sido una reversión del precio, pero pues nos encontramos por debajo de la media de 50 periodos. También veo que se ha perdido el Tenkan y el Kijun, lo que me da tres resistencias por la parte superior bastante importantes. Y no podría confirmar que vamos a tener un movimiento alcista hasta no tener una confirmación con cierre por encima de los $4.705 por precio del SP500 en los futuros. Viene siendo igualmente bastante representativo, casi el mismo número para el spot del SP500, pero igualmente me parece que
Mientras el mercado americano no esté al menos en una recuperación de su movimiento alcista, podemos seguir esperando que con cada apertura de Wall Street nos vamos a seguir llevando sorpresas negativas. Muy probablemente, si durante el día tenemos algún tipo de sorpresa, nos vamos a ir directamente desde la media de 50 hasta la media de 100, los 4.575. De perder el mínimo del día de ayer, muy probablemente Bitcoin pierda los $40.000 para el transcurso del día de hoy. Estos futuros del SP500 viene siendo realmente lo que podríamos estar observando, que a más corto plazo va a afectar el precio de Bitcoin a la baja, de precisamente perderse, como les digo, el mínimo del día anterior. De más bien tener una subida hasta los 4.705, podemos comenzar a creer que puede haber una reversión del precio de Bitcoin, justamente como les comento, luego de la apertura de Wall Street. Este viene siendo el análisis del SP500. Muy rápidamente vamos a ver el Nasdaq. Si se dan cuenta, lo está haciendo mucho peor. No solamente perdió la media de 50, perdió la nube, perdió el Kijun y perdió la media de 100. No tiene absolutamente ningún tipo de fuerza que acompañe un movimiento para una recuperación realmente importante. Lo único que podemos ver es que ha tenido una mejor respuesta durante el día de hoy, porque al menos ya no se encuentra en los mínimos del día de ayer, sino se encuentra precisamente luchando contra ellos. Hoy es un día bastante importante, lo vamos a ver justamente en este momento desde la página de investing.com, porque en unas horas tenemos precisamente una cita muy importante con Jerome Powell. Sí, aquí está. Fíjense, tenemos las declaraciones de la comparecencia de Powell, presidente de la Fed, para 2 horas después de la apertura de Wall Street, y previo a eso tenemos las declaraciones de 2 miembros de la Fed, que son Mester y George, por lo que muy probablemente vamos a tener bastante volatilidad, más de la que ya nos estamos acostumbrando en esta fecha, porque tenemos aquí una reunión bastante interesante de declaraciones. Muy probablemente van a hablar sobre los temas de la inflación y les van a pedir más detalles sobre cómo es que pretenden hacer exactamente la reducción de su balance, que es con lo que nos han logrado vulnerar la fe en el mercado, que se parecía que nunca podía caer, y este año hemos tenido unas correcciones extremadamente fuertes, precisamente desde que dieron la noticia de que tenían la intención de rebajar el tamaño de su balance sin dar muchos detalles. Probablemente el día de hoy nos los aclaren con bastante detalle, y esa aclaratoria puede ser bastante negativa o positiva dependiendo de en qué humor se hayan parado el día de hoy o en qué posición se encuentren sus trades personales. Sabemos que usan información privilegiada para su propio beneficio y son tan descarados de no tener que rendirle cuentas a nadie, pero bueno, eso no es algo que realmente nosotros podemos controlar. Lo que nosotros sí podemos controlar es cuál es nuestra exposición al precio o a los activos que tenemos, sabiendo precisamente en las manos de quienes estamos. Eso es precisamente lo más importante que tenemos que tener en cuenta, saber cómo reducir nuestra exposición en los momentos claves y aumentarla cuando nos sentimos más cómodos. Del mismo modo, también los invito a que me sigan en Twitter, en donde yo voy a estar compartiendo minuto a minuto todo lo que me pueda enterar que va sucediendo en las transmisiones de los comentarios que van dándose durante esta reunión. Normalmente mi cuenta la pueden encontrar en la descripción de este video, y si te ha gustado este video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos traders. De verdad espero pasar mucho tiempo con ustedes de ahora en adelante, y nos vamos a ver justamente con la apertura de Wall Street previo a las conversaciones de estos personajes. Bueno, compañeros, hasta mañana.